Un empresario negro es confundido con un criminal, y el juez blanco lo humilla en el juicio, pero nadie esperaba lo que pasó después. ¿Qué harías si la justicia no te protegiera por el color de tu piel? Antes de conocer esta impactante historia, suscríbete al canal, dale like al vídeo y activa la campanita para no perderte más contenido inspirador como este. Comencemos. La mañana en Madrid comenzaba como cualquier otra. Las calles bullían de actividad, y el sol brillaba sobre los edificios históricos. Samuel Hernández, un empresario de 40 años, se levantó temprano como de costumbre. Aunque su agenda no estaba llena ese día, su disciplina lo llevaba a iniciar siempre a las 6 en punto. Samuel no era solo un hombre de negocios exitoso, era el fundador de una de las empresas tecnológicas más prometedoras de España, Hernández Tech. A pesar de su fortuna, Samuel era reservado. Prefería evitar la ostentación y se movía por la ciudad en un coche discreto. Esa mañana, hizo una parada en su cafetería favorita antes de dirigirse al juzgado. Había recibido una multa de tráfico que consideraba injusta, y aunque muchos en su posición habrían delegado el problema a un abogado, Samuel tenía una filosofía distinta: enfrentar personalmente las pequeñas injusticias, porque para él, la justicia debía ser igual para todos. ¿Te has preguntado qué pasaría si los prejuicios influyeran en las decisiones de quienes ostentan el poder? ¿Qué ocurre cuando quienes deben impartir justicia dejan que sus juicios se nublen por el color de la piel de una persona? Samuel estaba a punto de enfrentarse a estas preguntas de la manera más inesperada. Al entrar al juzgado, sintió las miradas. Algunos observaban con curiosidad, otros con una mezcla de incredulidad y desdén. ¿Qué hacía un hombre negro, con traje impecable, en un lugar frecuentado principalmente por ciudadanos de clase media blanca? Cuando su nombre fue llamado, Samuel caminó con calma al estrado y se encontró con la mirada penetrante del juez Antonio Morales, un hombre de 65 años conocido por su severidad. Lo que parecía ser un simple trámite pronto se convertiría en el inicio de una cadena de eventos que sacudiría los cimientos del sistema judicial. Samuel ajustó su chaqueta mientras se dirigía al estrado. Su postura era firme, aunque sentía el peso de todas las miradas sobre él. El juez Morales lo observó con una mezcla de escepticismo y autoridad. «Señor Hernández, explíquese», dijo el juez, con un tono que parecía más una advertencia que una invitación. Con calma, Samuel presentó su caso. Explicó que la multa había sido un error. Tenía pruebas claras que demostraban que no estaba en la ciudad el día de la infracción. Pero antes de que pudiera terminar, Morales lo interrumpió con un gesto de desdén. «¿Usted cree que este tribunal es para cuentos?», preguntó el juez, mientras una risa contenida se escuchaba entre los presentes. Samuel se mantuvo firme. «Con todo respeto, señoría, he traído la documentación necesaria para demostrar mi inocencia». Presentó un sobre que contenía facturas, capturas de cámaras de seguridad y su itinerario de viaje. El juez Morales apenas miró los papeles antes de dejarlos a un lado. «Un hombre como usted, con ese coche, siempre tiene algo que esconder», comentó con frialdad. Samuel respiró profundo. No estaba acostumbrado a recibir un trato tan irrespetuoso, mucho menos en público. ¿Por qué algunos asumen lo peor solo por la apariencia de alguien? ¿Cuántas veces los prejuicios afectan a quienes buscan justicia? Samuel sabía que no podía abandonar esa sala sin enfrentarse a la injusticia, aunque esto significara ponerse en el centro de una tormenta. El juez, sin revisar las pruebas, dictaminó que Samuel debía pagar la multa y un recargo adicional. Antes de que pudiera responder, una mujer desde el fondo de la sala levantó la voz: «Con permiso, señoría, pero esto ha ido demasiado lejos». El ambiente en la sala se volvió tenso cuando la mujer interrumpió al juez. Vestía un elegante traje azul y llevaba una carpeta en las manos. Con pasos firmes, avanzó hacia el frente de la sala. «Mi nombre es Isabel Ramírez, abogada, y estoy aquí para asegurarme de que este tribunal actúe conforme a la justicia», declaró, su voz resonando con seguridad. El juez Morales arqueó las cejas, claramente molesto. «¿Y quién le ha dado permiso para intervenir, señora Ramírez?», preguntó con desdén. Isabel no se inmutó. «Señoría, con todo respeto, negar revisar las pruebas presentadas por mi cliente no es justicia, es prejuicio». Su declaración provocó un murmullo entre los asistentes, mientras algunos comenzaban a darse cuenta de la injusticia en el aire. Samuel observaba en silencio, sintiendo un leve alivio al ver a alguien tomar su defensa de manera tan contundente.
Sin embargo, el juez Morales no estaba dispuesto a ceder. Este tribunal no es un teatro, señora Ramírez. Si el señor Hernández necesitaba representación, debió contratarla antes de venir aquí. Isabel dio un paso adelante, sosteniendo la mirada del juez. Con todo respeto, señoría, las pruebas no tienen clase social ni color de piel. Lo que usted está haciendo no es aplicar la ley, es ejercer un prejuicio claro contra mi cliente. Sus palabras fueron como un golpe directo, y el silencio en la sala fue absoluto. Samuel finalmente habló. Señoría, soy el fundador de Hernández Tech, una empresa que da trabajo a más de 3.000 personas. Construí mi legado con esfuerzo y honestidad, y no permitiré que se me trate como un delincuente sin una revisión justa. Su revelación provocó suspiros de sorpresa entre los asistentes, pero el juez Morales no parecía impresionado. El dinero no lo coloca por encima de la ley, señor Hernández, replicó el juez con frialdad. Y la arrogancia no sustituye el respeto hacia este tribunal. Isabel dio un paso más, mirando directamente al juez. Señoría, usted no sabe quién es realmente mi cliente. Pero muy pronto lo sabrá. El juez Morales, visiblemente irritado, levantó la mano para silenciar a Isabel. Está bien. Ya que insiste, revisaré las pruebas, dijo con un tono teatral, mientras tomaba el sobre que Samuel había presentado. Comenzó a revisar los documentos con una lentitud exagerada, como si quisiera demostrar que aquello era una pérdida de su tiempo. Pero conforme examinaba los recibos, las grabaciones de seguridad y los registros de viaje, su expresión comenzó a cambiar. Parece que las pruebas confirman que el señor Hernández no se encontraba en la ciudad el día de la infracción, admitió el juez finalmente, aunque sin ningún rastro de disculpa en su tono. Pero en lugar de rectificar, agregó, sin embargo, no entiendo por qué un hombre de su posición insistiría en venir personalmente por algo tan trivial como una multa de tráfico. Samuel respondió con calma, pero con firmeza. Porque la justicia no es trivial, señoría. Si no puedo confiar en el sistema para resolver un error pequeño, ¿cómo puedo confiar en él para proteger los derechos de quienes más lo necesitan? Sus palabras resonaron en la sala, provocando asentimientos entre algunos de los presentes. Isabel aprovechó el momento para insistir. La justicia no debería ser un privilegio reservado para unos pocos, señoría. Este tribunal tiene el deber de garantizar un trato equitativo, sin importar quién esté frente a usted. El juez Morales, visiblemente incómodo, golpeó su mazo con fuerza para recuperar el control. La multa queda cancelada. Pero no toleraré más interrupciones en este tribunal. Caso cerrado. Sin embargo, mientras el juez intentaba dar por terminado el asunto, Samuel permaneció de pie. Su mirada, tranquila pero decidida, transmitía que aquello no había terminado. En el exterior del juzgado, periodistas esperaban ansiosos. Al salir, Samuel fue rodeado por micrófonos y cámaras. Señor Hernández, ¿cree que fue tratado injustamente por su color de piel?, preguntó un periodista. ¿Tomará alguna acción contra el juez Morales?, insistió otro. Samuel se detuvo, observando a las cámaras antes de responder. Lo que ocurrió hoy no fue justicia. Fue prejuicio disfrazado de autoridad. Y sí, voy a tomar medidas. No por mí, sino por todos aquellos que no tienen los recursos para defenderse. Isabel, a su lado, lo miró con una leve sonrisa. Esto no puede quedarse aquí, le dijo en voz baja. Samuel asintió. No lo hará. Esa noche, el caso de Samuel Hernández se convirtió en el tema principal de los noticieros. Los fragmentos del juicio, grabados por algunos presentes en la sala, mostraban la actitud despectiva del juez Morales y las valientes intervenciones de Isabel Ramírez. Las redes sociales estallaron en comentarios. Para muchos, Samuel había enfrentado una injusticia sistémica que necesitaba ser expuesta. Otros cuestionaban si estaba usando su influencia para llamar la atención. En su oficina, Samuel se reunió con Isabel al día siguiente. La conversación fue directa. Esto no es solo sobre una multa, comenzó Samuel. Quiero investigar el historial del juez Morales. Si actuó así conmigo, no puedo imaginar cómo habrá tratado a otros sin los recursos para defenderse. Isabel asintió, ya preparada con un plan. Anoche revisé algunos casos previos. Hay patrones preocupantes, sentencias desproporcionadas, especialmente contra personas de comunidades minoritarias.
Pero vamos a necesitar pruebas sólidas. Decididos a actuar, contrataron a un equipo de investigadores privados. En pocos días, los hallazgos fueron alarmantes. Documentos mostraban que Morales había ignorado pruebas cruciales en varios casos y que sus fallos afectaban desproporcionadamente a personas negras y latinas. Incluso surgieron rumores de posibles conflictos de interés con ciertos abogados que frecuentaban su tribunal. Esto es solo la punta del iceberg, dijo Isabel mientras revisaba los informes. El sistema lo ha protegido por años, pero ahora tenemos una oportunidad para exponerlo. Samuel no perdió tiempo. Decidió organizar una rueda de prensa, no solo para compartir su experiencia, sino para destacar los patrones de comportamiento del juez Morales. Al evento asistieron líderes comunitarios, abogados y personas que habían sufrido decisiones injustas en el tribunal. Los testimonios fueron desgarradores: jóvenes encarcelados por delitos menores, familias separadas injustamente, y casos de abuso de poder que habían sido silenciados durante años. Esto no se trata de mí, declaró Samuel frente a las cámaras. Se trata de exigir que aquellos en posiciones de poder rindan cuentas. La justicia no puede ser selectiva. Sus palabras resonaron, marcando el inicio de un movimiento que trascendía su propio caso. Mientras la presión aumentaba, el juez Morales comenzó a sentir el peso de las acusaciones. Su defensa fue inmediata. Emitió un comunicado en el que calificaba las denuncias como un ataque coordinado en su contra y señalaba a Samuel como un empresario que busca atención mediática para su beneficio personal. Pero sus palabras no lograron desviar la atención de los hallazgos que se acumulaban. Samuel e Isabel continuaron recopilando testimonios y pruebas. Una pieza clave llegó de un antiguo asistente judicial que había trabajado bajo Morales. Había días en los que simplemente decidía las sentencias basándose en cómo lucía el acusado, reveló el asistente, bajo anonimato. Era un secreto a voces en el juzgado. Con esta nueva evidencia, Isabel preparó un dossier completo que incluía patrones de discriminación, documentos financieros sospechosos y testimonios de víctimas. El informe fue entregado al Consejo de Supervisión Judicial, exigiendo una investigación formal contra Morales. Mientras tanto, los medios amplificaron la historia, y los activistas comenzaron a organizar protestas frente al juzgado con pancartas que decían: justicia para todos, y Morales debe irse. Pero la batalla no estaba ganada. Morales aún tenía aliados poderosos dentro del sistema judicial. Isabel advirtió a Samuel: no podemos subestimar su capacidad para protegerse. Van a intentar desacreditarnos de cualquier manera. Samuel, sin embargo, estaba decidido. Lo que empezó aquí no puede detenerse. Si retrocedemos, permitiremos que este sistema siga lastimando a quienes más lo necesitan. La presión alcanzó un punto crítico cuando el Consejo de Supervisión anunció que revisaría no solo el caso de Samuel, sino también el historial completo de Morales. Esto marcó un giro importante, pero también encendió una nueva etapa de la lucha. Isabel sabía que necesitarían pruebas irrefutables para asegurarse de que el sistema no encubriera las acciones del juez. Los días siguientes fueron cruciales. Samuel se reunió con líderes de derechos civiles y organizaciones legales, ampliando la coalición detrás del caso. Mientras tanto, los medios no dejaban de cubrir cada giro de la historia, manteniendo la atención pública en el caso. Lo que comenzó como una simple multa de tráfico ahora era un símbolo de resistencia contra un sistema judicial parcializado. La presión sobre el juez Morales continuaba aumentando. Mientras el Consejo de Supervisión Judicial evaluaba las pruebas, los medios difundían historias de personas que habían sufrido bajo sus decisiones. Entre los testimonios, destacó el de una madre que perdió la custodia de sus hijos debido a un fallo injustificado, y el de un joven que había pasado años en prisión por un delito menor. Las protestas frente al tribunal crecían cada día, y los hashtags como #justicia igualitaria y #Morales debe rendir cuentas dominaban las redes sociales. El propio Morales comenzó a mostrar grietas en su defensa. Aunque insistía en que las acusaciones eran falsas, su historial estaba lleno de fallos que favorecían a los más poderosos mientras castigaban de forma desproporcionada a los más vulnerables. Isabel y Samuel aprovecharon cada oportunidad para exponer esta disparidad. En una entrevista televisiva, Samuel fue directo: lo que vemos aquí no es un caso aislado. Es el resultado de un sistema que permite que jueces como Morales operen sin supervisión ni consecuencias. Esto no es solo sobre mí, es sobre todos los que han sido ignorados y silenciados. Mientras tanto,
Isabel trabajaba incansablemente en los detalles legales. «Tenemos una nueva línea de investigación», le dijo a Samuel durante una reunión. Un asistente judicial encontró correos electrónicos entre Morales y abogados de ciertas partes favorecidas en sus casos. Si esto es lo que parece, estamos hablando de corrupción, no solo de prejuicio. Samuel asintió. Si podemos demostrar eso, no solo caerá Morales, sino que también quedará expuesto cómo funciona este sistema para protegerse a sí mismo. El hallazgo de los correos fue un punto de inflexión. Aunque el contenido exacto no se divulgó inmediatamente, fuentes cercanas al caso sugirieron que Morales había recibido beneficios indirectos a cambio de fallos favorables. Esto fortaleció aún más la demanda de su destitución, y la atención pública alcanzó niveles sin precedentes. La situación alcanzó un punto crítico cuando el Consejo de Supervisión Judicial convocó una audiencia formal para evaluar las denuncias contra Morales. Samuel, Isabel y varios testigos fueron invitados a presentar sus casos. La audiencia fue cerrada al público, pero la presión mediática mantuvo el enfoque en cada detalle. Samuel fue el primero en hablar. Relató su experiencia en el tribunal y cómo había sido tratado con desprecio, no por la fuerza de sus pruebas, sino por los prejuicios del juez. Si esto me ocurre a mí, alguien con los recursos para defenderse, no puedo imaginar lo que enfrentan aquellos que no tienen voz ni medios, dijo con convicción. A continuación, Isabel presentó el dossier completo. Mostró gráficos que evidenciaban patrones de discriminación racias en las decisiones de Morales, testimonios de antiguos empleados del tribunal, y finalmente, los correos electrónicos que sugerían colusión con ciertos abogados. Esto no es un accidente, señores, concluyó Isabel. Es un abuso de poder sistemático. El testimonio más impactante vino de una mujer llamada Teresa, quien había perdido la custodia de sus hijos debido a un fallo de Morales. Con lágrimas en los ojos, relató cómo había sido humillada en la sala del juez y cómo sus intentos de apelar fueron rechazados sin explicación. No se trató de justicia, dijo entre sollozos. Fue castigo por no encajar en su idea de cómo debe lucir una madre. Mientras la audiencia continuaba, Morales intentó defenderse. Esto es una campaña orquestada para destruir mi reputación, dijo con un tono de indignación. Siempre he actuado conforme a la ley. Pero el peso de las pruebas era abrumador. Cada nuevo testimonio y documento presentado erosionaba aún más su defensa. Fuera del tribunal, cientos de personas esperaban ansiosas noticias. Algunos llevaban carteles que decían, no más jueces corruptos, y la justicia no tiene color. Al final de la audiencia, el consejo anunció que necesitaría tiempo para deliberar. Pero para Samuel, Isabel y quienes habían luchado tanto, ya estaba claro, el sistema estaba finalmente tambaleándose bajo la presión. Después de semanas de deliberación, el Consejo de Supervisión Judicial finalmente emitió su veredicto. En una conferencia de prensa muy anticipada, anunciaron que el juez Antonio Morales sería destituido de su cargo de forma inmediata. Las razones citadas incluían un patrón claro de discriminación, la colusión con abogados para favorecer a ciertas partes, y el abuso de poder en múltiples casos. La noticia provocó una oleada de reacciones. Para muchos, la destitución de Morales representaba una victoria histórica contra la corrupción y los prejuicios en el sistema judicial. Sin embargo, también dejó al descubierto la magnitud del problema. Samuel, aunque satisfecho con el resultado, sabía que el trabajo apenas comenzaba. El caso de Morales es solo un síntoma de un sistema que ha fallado durante demasiado tiempo, dijo Samuel en una rueda de prensa. Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Esa misma semana, Samuel y Isabel lanzaron oficialmente la Fundación Justicia Igualitaria, una organización dedicada a proporcionar apoyo legal a personas afectadas por prejuicios y corrupción judicial. La fundación se convirtió rápidamente en un punto de referencia para víctimas que anteriormente no tenían dónde acudir. Mientras tanto, Morales intentó apelar su destitución, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Además, surgieron nuevas investigaciones sobre sus actividades financieras, lo que llevó a cargos adicionales por corrupción. Sus aliados comenzaron a distanciarse, y su caída se convirtió en un recordatorio del precio de abusar del poder. En las calles, las personas celebraban la victoria, pero también exigían reformas más amplias. Se propusieron leyes que exigían supervisión más estricta para los jueces, transparencia en sus decisiones, y programas obligatorios de capacitación sobre prejuicios inconscientes. Un año después,
Los efectos del caso de Samuel Hernández seguían resonando. La Fundación Justicia Igualitaria había ayudado a cientos de personas, desde jóvenes encarcelados injustamente hasta familias que recuperaron su dignidad y derechos. La historia de Samuel se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. En una entrevista televisiva, Isabel reflexionó sobre el impacto del caso. Lo que comenzó como una lucha personal se transformó en un movimiento nacional, dijo. Samuel demostró que, con determinación y recursos, podemos cambiar incluso los sistemas más arraigados. Samuel, aunque reacio a la fama, aceptó su papel como un defensor de la justicia. No busqué ser un símbolo, dijo durante un evento comunitario. Pero si mi experiencia puede inspirar a otros a no quedarse en silencio, entonces todo esto valió la pena. La lucha también tuvo un impacto personal. Samuel solía caminar por su barrio de infancia, donde los vecinos lo detenían para agradecerle. Gracias a usted, mis hijos creen que pueden lograr cualquier cosa, le dijo una mujer. Otro joven comentó, nos enseñó que no importa lo grande que sea el sistema, podemos enfrentarlo. Mientras tanto, Isabel continuó liderando casos de alto perfil con el mismo fervor que había mostrado en el tribunal aquel primer día. Samuel cambió mi forma de ver el mundo, admitió en una conversación privada. Ahora sé que podemos hacer una verdadera diferencia. La historia de Samuel no fue solo sobre la caída de un juez corrupto. Fue una lección sobre el poder de la perseverancia, la importancia de la responsabilidad, y la capacidad de una sola voz para provocar un cambio colectivo. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like al vídeo, compartirlo con alguien que necesite inspiración, y suscribirte al canal para más historias poderosas. Hasta la próxima.